Para 1960, estamos en el año 1972, han ocurrido en Venezuela algunos hechos económicos importantes. Tiene que ver con el alza, con la producción de petróleo por parte de las empresas multinacionales en Venezuela a los 3 millones de barriles diarios de producción. Para un país de 5 o 6 millones de habitantes era una magnitud importante. Eso quizás redujo entonces los problemas fiscales que recibió el gobierno de Betancur a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Se fue a una nueva constitución nacional. Esa constitución trajo la proclamación de un decreto ley en el cual se suspendían las libertades económicas o las garantías económicas, lo cual hacía ver que los derechos de propiedad sobre áreas económicas importantes en territorio venezolano eran exclusivamente del Estado. El sector privado, el capital privado se tomaría entonces el impacto financiero que traía el ingreso fiscal, que creó un boom fiscal, y de manera que fondos del petróleo podían ir entonces a la economía. Eso lo vimos en los principios de los 60, pero venía ya con la reforma agraria operando. Era claro que lo que el gobierno estaba creando, el gobierno de Rómulo Betancourt y los partidos que lo apoyaban, el poder de un Estado con una fuerza económica imponente, encargado de los servicios públicos, encargado de las tierras, encargado de lo que llaman empresas básicas, encargado del petróleo. Se crea la Corporación Venezolana del Petróleo. El Estado entonces se mostraba como el eje central de lo que sería el desarrollo económico venezolano a partir de los años 60. Eso trajo como consecuencia una gran perturbación en el desarrollo económico. El Estado siguió creciendo a lo largo de todos esos años y hasta finales del siglo, hacia el año 1999, ya el tamaño del Estado era prácticamente el 70% de la economía nacional. A principios con el gobierno de Rómulo Betancourt, el tamaño del Estado era aproximadamente el 27% del Producto Interno venezolano. Lo que quiere decir que este periodo inicial de la democracia pareciera haber sido llamado por la historia y por los años y por el tiempo en el principio de lo que es el socialismo bolivariano. Esa es mi visión personal de esto. Es decir, el Estado es rico, el Estado tiene empresas, el Estado tiene dinero, el Estado entonces financia, y de esa forma pues se va creando una gran estructura burocrática inmensa sobre toda la economía nacional, que es parte del proceso de destrucción nacional que hemos visto hoy, que hemos colapsado como economía normal. Quiero hacer esa acotación porque la historia se va concatenando periodo sobre periodo, año sobre año, en la ruta de la fortaleza del Estado. Eso trajo como consecuencia el debilitamiento de lo que sería el sector privado, el debilitamiento del capitalismo, y es lo que al final estamos viendo con el triunfo del socialismo y lo que finalmente tenemos en Venezuela. En resumen, podemos decir que se va a orientar el desarrollo de la economía en esos años a través del fortalecimiento del Estado, no solamente como el Estado como productor, sino también como el Estado financista de lo que sería pues el proceso de sustitución de importaciones. A eso también se le agrega lo de la reforma agraria, que hizo que el Estado fuese el primer latifundista en Venezuela con la mayor parte de las tierras, porque el proceso de entrega de tierras al campesino simplemente no fracasó. El Estado petrolero, que ahora creaba una industria petrolera, la Corporación Venezolana de Petróleo, que fue la que originó la nacionalización en el 75 con la empresa PDVSA. Es decir, hemos visto este periodo de Rómulo Betancourt y de los partidos que lo apoyaron, nos muestra entonces cómo se fue montando la estructura económica y el potencial económico del Estado, que nos decía que en el futuro, cuando el Estado fracasase fiscalmente, pues entonces se iba a llevar la economía nacional, como efectivamente ocurrió, pero 45 años después.